Bien, estimados colegas, les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass que hemos preparado sobre el diseño de los sistemas de extinción por espuma. Los 6 tópicos que estaremos analizando a partir de este momento son los incendios típicos que se suelen combatir por medio de las espumas. ¿Qué son en realidad las espumas mismas? ¿Cuál es el proceso de extinción que logra el objetivo de apagar estos incendios de líquidos inflamables? ¿Cuáles son las características más importantes de las espumas? Después veremos las 2 más importantes en detalle, como es la expansión y el tiempo de drenaje. Y finalizaremos con hablar un poco sobre el impacto ambiental que tienen las espumas. Normalmente, los incendios en tanques de diferentes tamaños que almacenan líquidos combustibles e inflamables están sujetos de que en algún momento pueda ocurrir un evento de esta magnitud como la que estamos apreciando aquí en esta fotografía. Normalmente los tanques que han sido diseñados de acuerdo a normas API tienen como bondad, llamémoslo así, que una vez que explota la tapa superior del tanque, las paredes se mantienen y normalmente se doblan hacia adentro del tanque. Es decir, evitan que el contenido del tanque se esparza por todas partes. Y de esa manera se lograría que el contenido del tanque se vaya consumiendo en la medida en que las paredes del tanque se van doblando hacia la parte de adentro. Aquí vemos otro tanque, un tanque de techo flotante que ha sufrido un incendio probablemente en el sello y luego se ha hundido el techo del tanque y tenemos entonces un incendio sobre toda la superficie. Todos estos pues van a requerir sistemas de espuma, bien sea fijos o bien sea portátiles por medio de monitores, para poder apagarlos. En áreas de proceso donde se almacenan o se manipulan líquidos inflamables y hay regueros, pues también son sitios donde es importante tener este recurso de espumas especialmente formulada para apagar incendios en regueros de una manera rápida para evitar daños importantes a los productos y a las instalaciones donde ha ocurrido este incendio. ¿Pero qué son las espumas? Vamos a ver algunas definiciones que nos da la norma NFPA del 2021. Según el numeral 3.3.10, una espuma es un agregado estable de burbujas de densidad menor al aceite o al agua y por tanto van a flotar por encima de ellos. Pero también se han desarrollado espumas de aire comprimido que producen una espuma muy homogénea dada la combinación normal de agua espumógeno, pero aire o nitrógeno a presión. Esto hace una espuma de características diferentes a las espumas normales con excelentes capacidades de extinción. Ahora bien, ¿cómo se conforman o de qué están constituidas las espumas? Los surfatantes son los elementos o las sustancias más importantes de un espumógeno. Estas son moléculas que tienen una cola que es, por decirlo así, repele el agua, es hidrófoba, y una cabeza que es
compatible o soluble con el agua, que es la cabeza hidrófila. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos surfatantes se combinan con agua y se agitan y entra aire, entonces se van a formar unas micelas que en su interior tienen aire y en la parte, digamos, externa es una capa de, de espumógeno que se une con las demás burbujas, por decirlo así, y forma una espuma cohesiva como la que vamos a ver a continuación. Aquí vemos una espuma de alta expansión, como se puede apreciar, es bastante cohesiva. Si la fuésemos a mirar con un microscopio, tendríamos algo como esto. O sea, muchas burbujas en las cuales estos surfatantes se han mezclado con aire y tenemos entonces una capa líquida que atrapa, por decirlo así, el aire y forma, digamos, las burbujas de la espuma. Algunas son más grandes, otras más chicas, dependiendo si la espuma son de baja expansión, media expansión o alta expansión, como la que tenemos en esta foto. Ahora bien, hay muchos agentes espumógenos cuyas características dependen de el tipo y de cómo fueron, digamos, fabricados. Tenemos las espumas más antiguas, que son las espumas proteínicas, en porcentajes que se fabrican del 3%, 6%. Espumas fluoroproteínicas también vienen fabricadas al 3% y 6%. Espumas que están en capacidad de formar una película acuosa cuando se descargan, son conocidas con las siglas AFFF y triple FP, dependiendo si es sintética o es a base de proteínas. Luego a estas anteriores se les han agregado una serie de moléculas especiales, polímeras, que les dan una capacidad especial de ser resistentes a los alcoholes y son utilizadas entonces para combatir incendios en solventes polares, como son los alcoholes y otros compuestos similares, cetona, metiletilketona, que necesitan entonces espumas resistentes a los alcoholes. ¿Por qué? Porque estos líquidos inflamables son solubles en agua. Una espuma normal sencillamente se diluye y no cumpliría su objetivo. Dentro de las espumas de base sintética, entonces tenemos los agentes típicos para media y alta expansión, espumas sin flúor que se han desarrollado recientemente para combatir incendios de líquidos inflamables y también se han desarrollado espumas sin flúor resistentes a los alcoholes y las espumas sintéticas clase A para combatir incendios en materiales como madera, cartón, papel y similares. Bien, en este esquema que vamos a ver, tenemos entonces todos los grupos de agentes espumantes, tanto los de base proteínica como los de base sintética. Entonces tenemos en los de base proteínica las proteínicas, las fluoroproteínicas, las proteínicas formadoras de película acuosa y las proteínicas formadoras de película acuosa, pero resistentes a los alcoholes. Y en base sintética tenemos aquellas que están orientadas hacia los productos combustibles clase A, las espumas sintéticas, por decirlo así,
las espumas sintéticas resistentes a los alcoholes, las AFFF y AFFF resistentes a los alcoholes, y recientemente tenemos las espumas sin flúor capaces de cubrir, digamos, la parte de alcoholes y de hidrocarburos. Además, hay agentes espumantes especiales, como aquellos que se utilizan para los extintores, para convertir incendios en aceites en la cocina, que son los clase K, y agentes espumantes menos costosos y menos contaminantes que se utilizan para prácticas de los bomberos. Aquí tenemos entonces una foto de las espumas proteínicas, que son entonces concentrados, cuyas características más importantes es que generan espumas muy densas, viscosas y muy estables. Son resistentes al calor, pero se mezclan con facilidad, se saturan del combustible. Y esto entonces hace que esta espuma se queme con facilidad. Otra de las grandes ventajas que tienen los agentes proteínicos es que son biodegradables y no son tóxicas, lo cual es muy importante para el medio ambiente. A estas espumas se le han agregado componentes fluorados y tenemos entonces las espumas fluoroproteínicas. ¿Qué ventajas tienen? Una, que decrece la viscosidad de la espuma formada, entonces es más fluida, y esto permite lograr un control más rápido de los incendios comparado con las espumas proteicas. Estas espumas, por lo general, no se mezclan con los combustibles y son compatibles con los polvos químicos cuando hay que utilizar estos dos medios de extinción juntos. Ahora tenemos los agentes formadores de película acuosa, tanto de la sintéticos AFFF como los agentes proteínicos formadores de película acuosa. Es interesante que cuando se forman estas espumas, ese manto de espuma transporta esa película acuosa que sella la superficie de los combustibles, sellando los vapores, y de esa manera se logra un muy rápido control de los incendios cuando ocurren derrames. Los agentes formadores de película acuosa de base proteínica tratan de combinar la muy buena estabilidad térmica de las espumas fluoroproteínicas con la rapidez de abatimiento de las llamas de las espumas AFFF. Es una espuma bastante estable y que ha ganado, por decirlo así, un buen número de clientes por su estabilidad y por el rápido abatimiento de las llamas comparados con las espumas AFFF. Ahora, ¿cómo operan o cómo extinguen estos agentes espumantes formadores de película acuosa? La espuma formada, donde está, digamos, todas estas micelas y todo eso, drena una película que es la que va a sellar los vapores sobre el combustible. Esa es la famosa película acuosa. Entonces, la espuma, por decirlo así, es el medio que se utiliza para transportar la película acuosa que va a sellar los vapores y extinguir el combustible. En otras palabras, si no se agitara el solo hecho de mezclar con agua estos compuestos AFFF, serían suficientes para suprimir los vapores y apagar el incendio. Sin embargo, el
formar la espuma hace que sea visible, por decirlo así, las zonas que están siendo protegidas, y además sirve para transportar de una manera eficiente esta película acuosa que se decanta a partir de la espuma sobre el combustible que se está apagando. Finalmente tenemos los agentes sintéticos para fuego clase A, que se han utilizado sobre todo para combatir incendios forestales, incendios en estructuras y también aquellos incendios que son muy difíciles de apagar con agua, como son los incendios en neumáticos o llantas, depende de cómo se les llama en cada país, y también de papel, de bobinas de papel. Incluso estos agentes sintéticos para fuego clase A pueden apagar también incendios pequeños de líquidos inflamables. Aquí tenemos los agentes resistentes a los alcoholes que tienen como objetivo brindar un producto que no se disuelva en los solventes polares, como los alcoholes, las acetonas y similares. Entonces, las espumas normales se diluyen en estos solventes polares. Las espumas resistentes a los alcoholes tienen unos, o se le han agregado unos polímeros que los hacen estables y de esa manera se logra una capa polímera que separa la espuma del combustible. Y en la medida en que esta capa polímera se esparce sobre la superficie del combustible, pues logra su extinción. Finalmente, se han desarrollado agentes sintéticos sin flúor que son ambientalmente muy buenos y se vienen utilizando cada vez más para lograr, digamos, tener instalaciones donde el problema ambiental se soluciona utilizando estos compuestos que no tienen flúor, que son, el flúor le da, por decirlo así, son productos que son muy persistentes en el tiempo y que contaminan, digamos, las aguas subterráneas que hay y son, digamos, tóxicas para los ambientes acuáticos y todo eso. También tenemos los agentes de espuma para media y alta presión, son agentes sintéticos que se utilizan para inundar recintos como sótanos, naves de almacenamiento o naves de hangares en los cuales se utiliza pues esta espuma de alta expansión para apagar incendios en combustibles clase B o clase A. Vamos a analizar ahora el proceso de extinción de estas espumas. Entonces, las espumas proteínicas, fluoroproteínicas o sintéticas, cuando se descargan sobre un combustible no miscible en agua, van flotando sobre la superficie del combustible y poco a poco van apagándolo en la medida en que la espuma cubre toda la superficie que se encuentra en llamas. Con respecto a las espumas que desarrollan una película acuosa, bien sea de base sintética o base proteínica, la espuma drena esta película y esa película es la que va sellando los vapores inflamables y de esa manera se logra la extinción. Finalmente, cuando están involucrados combustibles que son miscibles con agua, entonces tenemos las espumas resistentes a los alcoholes que al entrar en contacto con estos combustibles miscibles en agua, como las acetonas, alcoholes, metiletilketona, entonces se mezcla
la espuma y genera una membrana polímera que protege la espuma misma de ser diluida por estos combustibles miscibles en agua. De esta membrana se interpone entre el combustible y la espuma va, por decirlo así, reponiendo la membrana que se vaya deteriorando por el incendio o por el combustible miscible en agua. ¿Cuáles son las características, digamos, más relevantes para las espumas? Uno, la expansión, la relación de expansión. Otro, el tiempo de drenaje, porque este va a indicar qué tanto tiempo la espuma va a permanecer como tal sobre el líquido que se está extinguiendo. La viscosidad de las espumas, su resistencia a la contaminación con el combustible. Comentábamos hace un momento que las espumas proteínicas pues tenían cierta afinidad con el combustible y se contaminan y se queman pues junto con el combustible. Pero ya las fluoroproteínicas, al agregarles esos compuestos fluorados, eliminaron este problema y ya es una espuma que rechaza y no se contamina con el combustible. ¿A qué llamamos expansión de una espuma? Bueno, la norma NFPA y normas europeas han clasificado las espumas en baja expansión, media expansión y alta expansión. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en el lado izquierdo de la diapositiva vemos qué es lo que significa. Si tenemos, por ejemplo, 30 mililitros de concentrado de espuma y lo diluimos en 970 mililitros de agua, tenemos 1 litro de solución, que si lo agitamos con aire, va a producir una cierta cantidad de espuma. Si ese litro, por ejemplo, de solución de espuma, lo mezclamos con 9 litros de aire, tenemos 10 litros de espuma. Y podemos decir que hubo una expansión de 10 a 1. Es decir, teníamos 1 litro de solución que se convirtió en 10 litros de espuma. Entonces, cuando la expansión es menor de 20, se consideran entonces que son espumas de baja expansión, que normalmente se producen por lanzas de espuma como la que se puede apreciar allí en el centro y en la fotografía en la parte inferior derecha, donde los bomberos están descargando espuma de baja expansión sobre el material clase A que se encuentra allí. Media expansión, estamos hablando de expansiones que están dentro del rango de 20 hasta 200. Bueno, igual que en el caso anterior, fabricamos 1 litro de solución, pero si ahora lo mezclamos con 100 litros de aire, tendríamos una expansión de 1 a 100. O si lo mezclamos ese litro con 199 litros de aire, tenemos una expansión de 200 litros de espuma. Entonces decimos que es una espuma expandida con una expansión de 200. Y finalmente tenemos las espumas de alta expansión, que son espumas que tienen expansiones mayores a 200. Aquí tenemos el caso que vamos a mezclar 1 litro de solución con 999 litros de aire, produciendo en este caso entonces 1000 litros de espuma de alta expansión. Esto es lo que se denomina la expansión de una espuma, es decir, con cuánto aire se va a mezclar y qué tanto espuma vamos a obtener. Entonces, como vimos, tenemos espuma de baja expansión menor a 20, espumas de media expansión,
entre 20 y 200, y espuma de alta expansión más de expansiones mayores a 200. Entonces, cuando queremos determinar por medio de un ensayo la expansión, por ejemplo, en una espuma de baja expansión, tenemos entonces una pantalla y se recolecta la espuma en un recipiente que tiene un volumen calibrado de 1600 mililitros. Luego ahí vamos a medir el tiempo en que tarda en drenarse un 25% de ese volumen de espuma. Entonces, ese sería el tiempo de drenaje del 25%. Aquí estamos recolectando la espuma en unas probetas graduadas. Si teníamos que el envase de plástico vacío es 97 gramos y lleno con espuma 281, entonces podemos determinar esa relación de expansión. Aquí faltó algo. Aquí se hace un pequeño cálculo donde se dice que como la solución, esos 1600 mililitros es una solución al 97%, entonces tiene una gravedad específica igual a 1, entonces por tanto cada gramo equivale a 1 mililitro. Entonces al restarle el peso en gramos del recipiente vacío al que teníamos, entonces lo que pasa es que aquí no se ve el dato donde se hizo la resta y la división y dio una expansión de 8.7 a 1. El tiempo de drenaje es el 25%, entonces se toma un recipiente similar de 1600 mililitros, entonces ahí vemos cuando se decante el 25% de esa solución, de ese punto. Aquí tenemos un resumen de las propiedades típicas de los espumógenos que nos permiten, digamos, compararlos entre unos y otros. Tenemos aquí las espumas fluoroproteínicas que normalmente están dosificadas entre 3% y 6% y se obtienen fácilmente espumas de expansión menores de 8 a 1. Igual con las espumas fluoroproteínicas formadoras de película acuosa, hay una expansión inferior a 8 y la resistente a los alcoholes inferior a 8. Espumas a triple F en baja expansión es menor que 15 y cuando se utilizan equipos de media expansión se pueden obtener espumas con un coeficiente de expansión del orden de menor de 100. Igual sucede con las espumas resistentes a los alcoholes o las espumas sin flúor resistentes a los alcoholes. Las sintéticas, que son espumas sintéticas exclusivamente, entonces tenemos que pueden tener coeficientes de expansión menores a 1000. Allí también podemos apreciar los tiempos de drenaje de las distintas espumas que están para la fluoroproteínica entre 10 y 12 minutos, las espumas proteínicas formadoras de película acuosa entre 6 y 10 minutos, las resistentes a los alcoholes entre 6 y 12 minutos, y las AFFF, dependiendo si se baja o media expansión, está entre 5 a 8 minutos, 4 a 6 minutos. Y así igual las otras espumas. Las viscosidades de las mismas, hay unas las que son resistentes a los alcoholes, son
espumas muy viscosas, son fluidos no newtonianos, entonces tienen un comportamiento muy especial que se debe tomar en cuenta cuando se dimensionan las tuberías por donde van a circular, ¿no? La mayoría de estos compuestos proteínicos tienen cierta cantidad de sedimentos inferior al 1%, pero las espumas sintéticas no tienen sedimentos. Y la última línea tiene que ver con las densidades aproximadas que tienen estas espumas. Bien, con esto hemos terminado nuestra masterclass de hoy y a continuación los dejo con mi hijo Guillermo Felipe, que les va a hablar un poco sobre cómo especializarte en los diseños de sistemas de extinción a base de espuma. Adelante, Guillermo Felipe. Buenas tardes a todos. Bueno, ya en principio, como dijo el ingeniero Guillermo, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que queremos transmitir a partir de este año, que es una especialización en la parte de diseño de sistemas de extinción a base de espuma. Este es un curso, pero no tanto un curso, sino una especialización, algo un poquito más avanzado que a partir de este mes van a poder optar. ¿Ok? Y vamos a ver un poco por qué este curso es algo diferente. No será un curso cualquiera, sino que será una especialización. Va a ser totalmente online, va a estar grabado y personalizado para cada alumno. Esto significa que usted va a poder adquirir conocimiento que se ha podido adquirir en más de 45 años de experiencia que tiene el ingeniero Guillermo Lozano en tan solo 2 meses. Acceso de por vida a nuestra formación alojada en nuestra nueva academia que se titula Lozano y Asociados Academy. Cada semana se van a ir desbloqueando nuevos módulos de esta especialización y así iremos todos al mismo ritmo de estudio, ¿ok? Van a haber 30 cupos nada más disponibles, ¿ok? Para esta edición. Las clases van a comenzar a partir del 23 de agosto de este mes, del presente año, y vamos a, digamos, a preocuparnos porque nuestras formaciones, nuestra especialización sea 100% accionable. Es decir, vas a tener un proyecto en el cual vas a poner en práctica los conocimientos que has adquirido. Los primeros días de octubre recibirás tu diploma sin costo adicional, avalado y certificado por Lozano y Asociados Consultores en Protección contra Incendios. En Lozano y Asociados Academy vas a poder acceder cuando quieras y donde quieras porque va a ser una plataforma virtual de aprendizaje. Vas a poder descargar tu material de estudio, poder verlo en el momento que tú quieras. Van a haber pequeños paquetes de quizzes para que sepas exactamente en lo que estás estudiando y de esa manera ver que sí estás poniendo en práctica tus conocimientos. Y por último, recursos e información complementaria que les estaremos comentando, ¿ok? Los módulos de la especialización van a ser 10 y los vamos a ir mencionando ya que queremos dejarlos como con esta pizquita para que puedan optar por el curso, ¿ok? El módulo 1 es las espumas y sus características. Vamos a ver qué son las espumas, cuáles son los tipos de espumas y todos los detalles adicionales, ¿ok? Módulo 2, la selección del agente espumante. Vamos a ver cómo podemos seleccionar el tipo de agente espumante específico. El módulo 3, las aplicaciones típicas en diques, en tanques, en almacenes. Módulo 4, el sistema de espuma. Vamos a ver exactamente qué significa el sistema de espuma, ¿ok? La dosificación del espumógeno que se tiene que insertar en el sistema, entre otros puntos. El módulo 5 van a ser los criterios de diseño, ¿ok? Módulo 6, diseño de sistemas de baja expansión bajo la normativa NFPA 11. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de cada módulo. Módulo 7, diseño de sistemas de rociadores de espuma agua. ¿Okay? Vamos a intentar aprender un poco más sobre lo que significan estos componentes que tienen los sistemas de rociadores a base
de espuma a agua, ¿ok? Y por último, módulo 8, protección de almacenes de líquidos en recipientes. Vamos a estar aprendiendo un poco sobre la norma NFPA 30, entre otros puntos. Módulo 9, diseño de sistemas de media y alta expansión. Vamos a ver aplicaciones típicas, tipos de sistemas, diseño de un sistema de alta expansión. Y por último, módulo 10, vamos a ver lo que significan las pruebas de aceptación, el proceso de inspección y el mantenimiento. Pero eso no es todo. Esto, más que todo, digamos, es un resumen de lo que queremos hablar de esta especialización, sino que va a haber, digamos, una especie de bonus, porque lo que queremos es que te conviertas en un especialista del diseño de sistemas de extinción por espuma. Entonces vas a tener un cuaderno de trabajo en digital con ejercicios accionables, información complementaria, el resumen de cada clase. Vas a tener una guía de estudio en formato digital, en formato que tú puedas imprimir si lo deseas, que te va a ayudar a agilizar ese proceso de estudio, ese conocimiento que vas a adquirir en la especialización. El bonus 2, digamos que es un valor incalculable porque van a ser unas tutorías en vivo con el ingeniero Guillermo Lozano. Cada viernes durante 6 semanas se tendrá una tutoría en vivo donde vas a poder aclarar dudas, donde vas a poder consultar sobre temas extras que te vayan surgiendo en algún proyecto, recibir una asesoría de tu proyecto final, interactuar con otros colegas de la comunidad de Lozano y Asociados. Entonces, bueno, algo que digamos que queremos destacarnos por esto, ¿ok? Un bonus 3, que van a ser tutores personales, entre esos un servidor y mi compañera, el ingeniero Ana Isabel Lozano, donde te vamos a ayudar con el tema de la logística de la plataforma, el acceso a los contenidos, dudas y explicaciones que necesites, por ejemplo, de cada módulo o cada material. Y bueno, tutorías vía plataforma de la Academia Lozano y Asociados. También estamos habilitando los canales como ya nos hemos comunicado, por WhatsApp, por Telegram, por email, etcétera, ¿ok? En resumen, esto es lo que te vas a llevar si adquieres la especialización y tiene un costo, digamos, de 45 años de experiencia. Sin embargo, tenemos una gran oferta y eso es lo que queremos transmitirles con esta masterclass. Y es que la oferta de lanzamiento va a ser a partir de $529. Vas a ahorrar $200 porque el precio de venta, digamos, que significa aproximadamente $700. Entonces, solo un pago de 529 o 2 pagos de 292, donde ahí especificamos cuánto te vas a estar ahorrando. Y esto va a estar solo disponible hasta el domingo 23 de agosto. Así que tienen chance de poder inscribirse, pueden contactar con mi persona o con cualquiera de nosotros de Lozano y Asociados. Y va a haber una oferta única a partir de hoy por 70 horas si quieres adquirir un descuento del 50% en curso de cálculos hidráulicos que ya lo tenemos montado en la Academia de Lozano y Asociados. Así que eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Aquí están los datos de contacto de nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos completamente a la orden. Y bueno, por último, vamos a dejar a cargo al ingeniero Lozano si ustedes desean hacer alguna pregunta sobre la especialización, sobre la masterclass que vimos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, colegas. ¿Cómo están? Rubén, no te escucho. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Excelente, Rubén. ¿Ustedes cómo Me están por allá? complace una vez más hacerles contacto. Qué bien. Nosotros, bueno, hemos estado permanentemente, constantemente, intermitentemente en contacto. No es de ocultar que la situación a nivel general global está bastante difícil. Estamos ya apenas dando los primeros pasos de
de los confinamientos, ¿no? Ahorita es que busqué otra vez un poquito la dinámica de interactuar con las empresas, que hay más movimiento, obviamente, producto de liberar, al menos en algunos países, por ejemplo, aquí en Chile, ya hemos tenido un poquito más de movilidad. Eso ha permitido que hemos tenido más contacto con las empresas y lograr nuevamente un contacto otra vez, porque tuvimos, bueno, ya sabemos como todos, pues. De esta masterclass, le agradezco primero la invitación. Naturalmente, desde que lo conocí a usted en el año 2000, cada vez aprendo más. He aplicado muchísimo todos los cursos que hemos realizado con ustedes. Necesito actualizarme, porque no le oculto que esos son conocimientos que si no se están manejando permanentemente, se olvidan, se disuelven con el tiempo y es necesario. Y además que las normas están cambiando cada 4 años. Las normas cambian cada 4 años y uno hace un proyecto, uno debe estar actualizado. Entonces, en ese sentido, es importante mantenerse al día con los conocimientos y afortunadamente, si uno está en contacto directo con las empresas que lo necesitan, obviamente hay que estar al corriente, pues, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar con mi empresa. Usted sabe que, bueno, aquí somos en Chile, Rex Chile Ingeniería y Servicios, ya hemos contado con varias asesorías suyas y por supuesto que planteamos y pretendemos continuar con esa misma, ¿no? Gracias, Rubén. Gracias Vale. por el estimo y bueno, y deseamos éxitos allá en tu trabajo. Vale. Igual a todos mis colegas, que he visto algunos por allí de algunas empresas que conozco de Venezuela, por ejemplo, que bueno, me complace muchísimo que estemos en contacto todos. Me despido con el micrófono. Rubén, éxitos. Gracias. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, algo Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy interesante su masterclass. Posiblemente me inscriba a esa especialización. Le comento un poco, yo soy bombero en Guayaquil y me dedico a la implementación de sistemas de protección contra incendios. Por ahí hemos diseñado junto con un ingeniero que es socio mío, un ingeniero mecánico, algunos sistemas de protección para tanques de almacenamiento de combustibles y estamos muy interesados en esta especialización. Qué bueno. Consulta en cuanto a su propia clase. ¿Qué importancia puede tener el dispositivo eductor de espuma, por así decirlo, o el generador de espuma? Porque, por ejemplo, veo ahí en las gráficas de las diapositivas que hay un pitón con una especie como de no sé, tobera o algo así. Me imagino que eso hace la generación de la espuma. Obviamente ya eso es una aplicación de tipo directa o de indirecta cuando se trata de trabajar en protección contra incendios. Bueno, en la extinción prácticamente, ¿no? Sí, las espumas, o sea, la gran mayoría son espumas que normalmente requieren la inyección de aire, que lo hacen a través justamente de estos dispositivos. El chorro de solución se alcanza a cierta velocidad en un tubo tipo Venturi y arrastra aire del exterior y dentro de la lanza en sí misma se agita mecánicamente y se produce la espuma. O sea, casi todos los dispositivos que hacen la espuma de una u otra manera aspiran aire y promueven esa turbulencia mecánica para que se forme la espuma.
Ok, pero eso me viene ligado es al tipo de espuma, ¿verdad? Por ejemplo, para el tipo de espuma de media expansión necesitaré uno de estos dispositivos especiales para ese tipo de espuma. Para media expansión, sí. Justamente, Perfecto. sí. O sea, tienes dispositivos de baja, media y alta. Ok, ok. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Julio? Estamos en contacto. En lo que podamos colaborar, será un placer. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, alguna pregunta? Yo. Sí, tenemos una guía que nos ha indicado de cómo seleccionar la espuma apropiada para el tipo de fuego y el tipo de químico que debamos proteger, ¿no? Sí, sí. Ok. También cuando yo he hecho proyectos del MSDS del producto, yo identifico en ese MSDS, en esa hoja de datos de seguridad, yo verifico las recomendaciones de extinción de incendios que indica esa hoja de datos de seguridad. Por lo general, si es un líquido inflamable, naturalmente indica la espuma que hay que utilizar. Y por ejemplo, aquí hubo un proyecto que nosotros desarrollamos, que era proteger un tanque que contiene gasoil o diésel, que aquí en este país, Chile, se le dice petróleo. Ajá. Ok, entonces yo en Venezuela hice proyectos, inclusive con uno que nosotros manejamos conjuntamente con una empresa conocida allá, de protección de unos tanques de combustible diésel, y utilizamos un AFFF, si más no recuerdo. Sorpresa mía, que cuando estuve leyendo la hoja de datos de seguridad del combustible diésel, que aquí se le dice petróleo, y es petróleo A1, según la clasificación de acá de la empresa Copec, decía que debía ser un AFFF alcohol resistente al alcohol. Entonces, claro, naturalmente eso fue una guía para mí, obviamente que debía acatar, porque si el mismo fabricante en su hoja de datos de seguridad indicaba que debían usarse espumas resistentes al alcohol, obviamente yo me fui seleccionando una espuma resistente al alcohol y naturalmente escogimos un fabricante, esto y lo otro. Pero me llamó muchísimo la atención esa de que en algunos casos, algunos combustibles, por ejemplo, en este caso específico del diésel, unos no requerían agentes espumógenos resistentes al alcohol y este caso particular sí. Yo dije, wow, menos mal Sí. que no me. Lo que te puedo comentar es que en el caso de combatir incendios con monitores, ¿no? No sistemas fijos, las espumas resistentes a los alcoholes, debido a esas, ¿cómo se llama? A esos polímeros que les echan, las hacen muy aptas para apagar incendios en líquidos como gasolina, gasoil, todo eso de hidrocarburos, ¿no? Claro. O sea, se desempeñan muy bien en el combate de incendios por medio de monitores. Ahora, si es un sistema fijo, se puede utilizar una fluoroproteínica o algo así, pero no necesariamente tiene que ser resistente a los alcoholes, ¿no? Vale. Pero sí en el combate de incendios con monitores, las espumas resistentes a los alcoholes se desempeñan muy bien con hidrógeno. Claro, claro. Sí, no, lo planteo porque me sorprendió. O sea, si no es porque el procedimiento indica que uno debe leer la hoja de datos de seguridad para diseñar, obviamente, en función de los que señala el fabricante del combustible, los peligros que representa ese propio combustible, wow, quizás hubiese cometido algún error, quizás no, en no acatar esa recomendación del fabricante y hubiese usado un AFFF, por ejemplo, ¿no? Entonces la consulta es la siguiente, que de ahí lo mencioné porque
justamente, y ya casi que me lo respondió, ¿qué pasa y qué hubiese pasado si yo no hubiese escogido, por ejemplo, una espuma, un concentrado de espuma, que es generar una solución no resistente al alcohol? Y por lo que entendí es que se iba a disolver simplemente No, o sea, en hidrocarburos no se disuelve. Tendría que ser un alcohol, tendría que ser una acetona o un metilketona. O sea, tendría que ser un solvente polar el que diluya la espuma, pero un hidrocarburo como el gasoil o el petróleo no va a diluir la espuma, ¿no? Sencillamente, digamos, el caballito de batalla en los sistemas fijos de extinción es fluoroproteínica. Y cuando estamos utilizando excelente. Monitores y combates así por el estilo, han dado excelentes resultados las espumas resistentes a los alcoholes, porque esos aditivos, esos polímetros adicionales, les da un buen desempeño cuando son lanzadas a través de los monitores de gran capacidad. Ay, perdí la señal. No, pero ya te conectaste otra vez. Ya, listo. Perdón. Voy a contestar una pregunta al señor Douglas A. Dice, ¿hay tiempos estimados de la película Cosa Triple F en extinguir un incendio? Las espumas AFF y AFFP son especialmente útiles para combatir incendios en derrames. Entonces tienen un rápido abatimiento de las llamas. ¿Qué tanto, digamos, va a durar la extinción? Bueno, va a depender del tamaño, digamos, del reguero que vaya a ocurrir. Lo mismo va en el caso de los tanques y todo eso, pues va a depender del tamaño del tanque, el tiempo de duración del proceso de extinción. Jonathan Ulises dice, para extinción de incendios en tanques, ¿qué tipo de espuma se recomienda? Si es una instalación fija, es decir, con cámaras, usualmente recomendamos, en el caso de hidrocarburos, espumas fluoroproteínicas. Y si se va a combatir el incendio con monitores, dan muy buen resultado las espumas AFF, pero resistentes a los alcoholes. A ver, ¿qué otra? Franklin Ordóñez pregunta si las espumas tienen un límite de vigencia. Por lo general, los fabricantes mencionan que si se mantienen los tambores las espumas en los recipientes originales y que no queden, digamos, a la intemperie, al sol y al agua, pueden durar décadas, ¿no? 10, 15 años, algunos hasta 20 años. Por supuesto, después de los 10 años, se recomienda que se haga, digamos, se tome una muestra y se mande al fabricante para que verifique, ¿no? La calidad no se haya alterado. Bueno, los sistemas de espuma requieren mantenimiento como cualquier sistema de extinción. Se debe darle mantenimiento a los sistemas de proporcionamiento, sobre todo que es el elemento crucial. Ya lo que es las cámaras y todo eso, simplemente una inspección para ver que el filtro que impide que los, digamos, ciertos insectos se metan dentro de la cámara, ahí se pone un filtro, pues esté destapado. Porque ha ocurrido a veces que cuando pintan las tuberías
de incendio y está instalada una cámara. A veces pintan el filtro y lo que hacen es taparlo. Entonces hay que tener cuidado con eso en las cámaras, ¿no? Que el filtro que va a permitir la entrada de aire nunca esté tapado. Ese sería, digamos, un punto importante en el caso de las inspecciones que se hagan a los sistemas de PUM. Bueno, de esta manera queríamos entonces agradecerles su participación a todos ustedes y a sus preguntas. Y bueno, los esperamos a aquellos que puedan anotarse con nosotros para esta especialización. Bueno, les deseamos a todos ustedes una feliz tarde. Cualquier otra pregunta nos la pueden enviar a nuestro correo o hacerla por WhatsApp. Aquí tienen entonces los teléfonos de WhatsApp y Telegram y los correos electrónicos para que nos puedan consultar cualquier detalle que tengan o para ver cómo sería el proceso de inscripción para esta especialización. Bien. Pedro Martínez. Pedro, dice. Pedro, tienes que activar tu micrófono para oírte. Ahora sí. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias. Agradecido con la invitación a la masterclass. Luego estaremos en contacto para algunos detalles. Muchas gracias. ¿Cómo no, Pedro? Un gusto de oírte. Gracias, Guillermo. De igual manera.